¿Pueden habilitar la función de compartir, por favor? Ya está, doctor. Ok. ¿Cuándo es su examen de este segmento de semio? Hola. De la próxima semana. Confírmeme, chicos, si se escucha para empezar. Yo escucho, doctor. Ok. Bueno, el día de hoy vamos a realizar los temas pendientes Recording in progress. del segmento de semiología respecto al aparato cardiovascular. Tenemos el tema de síndrome de insuficiencia cardíaca, síndrome coronario agudo, el síndrome valvular y edema y congestión, ¿no? Respecto, vamos a tratar de resumirlo de la manera más concisa y más enfocada a la semiología y a los pacientes que vemos normalmente en el hospital, porque como ustedes se han dado cuenta son temas totalmente amplios. Hablar de patología valvular, hablar de patología de síndrome coronario agudo, de insuficiencia cardíaca y patología venosa y demás, en una sola clase es bastante complejo. No sé por qué los han sobrecargado con tantos temas en una sola clase. Vamos a tratar de hacerlo lo más digerible posible. Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, estamos hablando principalmente de la incapacidad del corazón para aportar oxígeno a los tejidos, para así cubrir los requerimientos metabólicos. Pese a tener adecuadas presiones o solo es capaz de hacerlo aumentando anormalmente su presión de llenado. Respecto a la definición de insuficiencia cardíaca, hay diferentes definiciones, ¿no? Las cuales algunas se centran más en el criterio clínico, otros en el criterio fisiológico, fisiopatológico, en el criterio físico, hablando de presiones, etcétera. Y otros en el criterio netamente clínico se le considera como un síndrome que cursa con síntomas y signos de hipertensión venosa, ya sea pulmonar y sistémica, la cual se regula por el incremento de las presiones de llenado o de bajo gasto cardíaco, derivado de dos factores importantes: del fracaso del corazón en su función como bomba, ya sea de uno o de ambos ventrículos, como de los mecanismos compensadores, que son aquellos que se ponen en marcha para hacer frente a este fracaso. Entonces, es un síndrome clínico, ¿no? Que consiste en la aparición de signos y síntomas debidos a una anomalía cardíaca funcional o estructural que resulta en un aumento de las presiones intracardíacas o una disminución o un gasto cardíaco inadecuado. Pero, ¿qué pasa cuando el paciente es asintomático, no? Porque a veces tenemos pacientes con insuficiencia cardíaca que se mantienen asintomáticos. ¿Cuál es la clasificación? Hay diversos tipos de clasificación. En función a la presencia o ausencia de hipoperfusión o congestión a reposo, tenemos dos patrones importantes. Esto es muy importante. No sirve mucho cuando ustedes identifiquen el síndrome de insuficiencia cardíaca, poner en sus diagnósticos insuficiencia cardíaca. Siempre hay que poner el patrón. Y el patrón de la insuficiencia cardíaca está en relación a la hipoperfusión o a la congestión de un paciente en reposo. ¿Qué quiere decir? Tenemos dos patrones, el seco y caliente y el patrón húmedo y frío. El seco y caliente se presenta hasta en un 11% de pacientes y el húmedo y frío es el peor, ¿no? Sé que se presenta hasta en un 40% de pacientes. Siempre y cuando tenemos este tipo de patrones, tenemos que la mortalidad a los 6 meses es muy alta, ¿no? Otra clasificación es debido a la fracción de eyección. No sé si ustedes cuando han agarrado alguna historia clínica han visto esto: insuficiencia cardíaca con fracción de eyección baja, con fracción de eyección normal, con fracción de eyección alta. Eso tiene que ver a la fracción de eyección del ventrículo izquierdo.
puede estar disminuida cuando la fracción de eyección es menor de 35%, puede estar preservada cuando la fracción de eyección es mayor al 50%, y tenemos como mecanismo de insuficiencia cardíaca a una disfunción diastólica, y tenemos un área gris, ¿no? Que es probablemente una disfunción sistólica cuando tenemos una fracción de eyección entre 35 y 50. Cabe resaltar que la fracción de eyección es un número que nos va a permitir valorar la funcionabilidad del ventrículo izquierdo en su función de bomba, y eso es extraído a partir de un ecocardio o una prueba de ecocardiografía torácica. Otra clasificación es en función a la severidad. Es una clasificación también ya conocida. Desde NIHA tenemos 4 clases funcionales, ¿no? La clase 1, donde no hay limitación a la actividad física. El paciente puede utilizar o puede realizar actividad física ordinaria y no tener cansancio, fatiga o palpitaciones. La clase 2 es cuando hay una limitación parcial a la actividad física. El paciente tiene que descansar, pero generalmente las actividades rutinarias las puede desarrollar, ¿no? La clase 3 es cuando tenemos una marcada limitación a la actividad física. El paciente tiene o tiende a estar en reposo, tiende a disminuir o a parar la actividad física que normalmente hace, y está caracterizada por disnea, fatiga o palpitaciones. Y la clase funcional 4 es aquel paciente que no puede realizar ninguna actividad física por más leve o ordinaria que sea. Esta clasificación, aparte tenemos otra, ¿no? Una que se basa en la clínica y la otra en los mecanismos etiopatiogénicos. Cuando hablamos de la clínica, hablamos de 3 insuficiencias cardíacas: la insuficiencia cardíaca o la insuficiencia ventricular izquierda, la insuficiencia ventricular derecha, la insuficiencia cardíaca global, ¿no? También tenemos a la insuficiencia cardíaca aguda, a la insuficiencia cardíaca crónica. Y respecto a los mecanismos de etiopatogenia, tenemos una insuficiencia cardíaca basada en disfunción sistólica, principalmente del ventrículo izquierdo, en disfunción diastólica, en disfunción sistodiastólica o alteraciones o impedimentos al llenado ventricular. Como ustedes se dan cuenta, son múltiples las clasificaciones, y eso que les he traído las más eh, conocidas, las que más se utilizan respecto a la insuficiencia cardíaca. Respecto a la epidemiología, generalmente está presente hasta en el 1 o 2% de los adultos en países desarrollados, pero aumenta la incidencia en relación a la edad, ¿no? Más del 10% en pacientes mayores de 70 años. Se valora en la evidencia que hay más de 10 millones de pacientes europeos con insuficiencia cardíaca aguda. Corresponde al 70% de la demanda de los pacientes cardiológicos en los hospitales. Sigue aumentando por las comorbilidades cardiovasculares que tiene el paciente, y uno de los mecanismos descompensantes o desencadenantes más importantes, sobre todo en Europa, es la fibrilación auricular, ¿no? Respecto a la fisiopatología, tenemos 2 puntos muy importantes. Uno es la alteración en el remodelamiento ventricular, y segundo, la activación neuroendocrina, ¿no? Cuando hablamos de activación neuroendocrina, estamos hablando del sistema renina-angiotensina-aldosterona principalmente, ¿no? El cual se caracteriza por un incremento en la contractibilidad, un aumento en la frecuencia cardíaca, disminución de la filtración glomerular con incremento de la reabsorción de sodio y agua, y vasoconstricción, ¿no? Esa vasoconstricción aumenta el retorno venoso. Los efectos deleterios que puede causar esta activación neuroendocrina: aumento del consumo de oxígeno y la disminución de la distensibilidad, ¿no? Otro mecanismo fisiopatológico muy importante es el remodelado ventricular. Hay mecanismos compensatorios y hay daños secundarios, ¿no? Esto es lo que lleva a un paciente de pasar de un estado asintomático a un estado sintomático respecto a la falla cardíaca. Los mecanismos compensadores, como habíamos hablado, son 2, ¿no? La activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y del sistema nervioso simpático, y el incremento de la contractilidad miocárdica.
Esto se produce por activación de vasodilatadores, ¿no? Péptidos natriuréticos, prostaglandinas, óxido nítrico, los cuales son sustancias que van a evitar la vasoconstricción periférica y van a regular toda la demanda a nivel ventricular. Hay diversas complicaciones dentro de la fisiopatología de la producción clínica de una insuficiencia cardíaca. Una aparición muy importante es el edema agudo de pulmón. Cuando hablamos de edema agudo de pulmón, estamos hablando del acúmulo de líquido en el espacio intersticial y o alveolar, ¿no? Esto debido a unas altas presiones en las cavidades cardíacas. Las condiciones predisponentes para que el paciente haga un edema agudo de pulmón es la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, por ejemplo, pacientes coronarios, pacientes hipertensos, pacientes con valvulopatías. Una disfunción diastólica del ventrículo izquierdo con una hipertrofia del ventrículo izquierdo o una miocardiopatía restrictiva. La obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, por ejemplo, una estenosis aórtica severa, una estenosis mitral o hipertensión renovascular. Y los factores precipitantes, básicamente una crisis hipertensiva, un infarto agudo de miocardio, sobrecarga de fluidos, etc. Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, ya van varios diapositivas donde vamos a determinar dos conceptos importantes, la disfunción tanto diastólica como sistólica. Cuando hablamos de disfunción diastólica, hablamos de la alteración de la distensibilidad del ventrículo izquierdo. Y cuando hablamos de una disfunción sistólica, hablamos de la pérdida tanto de la función contráctil del corazón. Pueden aparecer ambos fenómenos en un paciente con insuficiencia cardíaca descompensada o puede ser una insuficiencia cardíaca, como hemos mencionado en la clasificación, con disfunción diastólica, disfunción sistólica o disfunción global. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Alguna pregunta? Ok. Cuando hablamos de disfunción ventricular diastólica, como hemos dicho, los ejemplos característicos es la hipertensión, la miocardiopatía hipertrófica, ¿no? La enfermedad coronaria, por ejemplo, puede causar relajación miocárdica prolongada, va a causar rigidez del miocardio y un corazón senil caracterizado por una miocardiopatía restrictiva. Esto va a causar disminución de la distensibilidad ventricular principalmente, aumento de la presión diastólica a nivel ventricular, aumento de la presión a nivel de los capilares y congestión. ¿Cuáles son las cuatro o los cuatro fenómenos más importantes? Pregunta de examen, no se olviden, ¿eh? Hipertensión arterial, miocardiopatía hipertrófica, cardiopatía isquémica y asociada a función sistólica. Cuando hablamos de una disfunción ventricular sistólica, vamos a hablar de la disminución de la contractilidad. ¿Ya? Esto va a disminuir el volumen minuto y al disminuir el volumen minuto como consecuencia de la disminución de la contractibilidad miocárdica, se van a presentar tres mecanismos de compensación. Uno, que va a aumentar la actividad simpática, va a disminuir el flujo renal y va a aumentar la arginina vasopresina. Esto va a incrementar la retención de sodio y agua, va a aumentar el volumen plasmático, congestión, ya sea periférica y pulmonar. Puede haber afectación directa del músculo cardíaco como una miocardiopatía dilatada o una cardiopatía isquémica o una sobrecarga impuesta al corazón, una lesión valvular, una hipertensión arterial evolucionada o alteraciones tanto del llenado ventricular. Factores precipitantes, como hemos visto, hay eventos que usualmente pueden causar un rápido deterioro, como son las arritmias, un síndrome coronario agudo, un embolismo pulmonar, un taponamiento cardíaco, disección de aorta, etcétera, ¿no? O eventos que pueden causar con menor frecuencia un deterioro, ¿no? Infecciones, exacerbación del EPOC, disfunción renal, anemia, etcétera. La clínica, esto es muy importante. Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca izquierda o derecha, tenemos que tener en cuenta dos tipos de
síntomas. Los síntomas debido al bajo gasto cardíaco y síntomas debido a la congestión de los tejidos. Cuando hablamos de síntomas de bajo gasto, eh, respecto a falla cardíaca izquierda, vamos a hablar signos de hipoperfusión tisular periférica, ¿no? Lo cual va a disminuir o va a suponer una disminución del aporte de oxígeno y nutrientes. ¿Qué puede haber en el paciente? Disminución del flujo urinario, puede haber oliguria, astenia, debilidad, confusión, letargo, insomnio, pérdida de la memoria. Y lo peor es que puede llegar a haber un shock cardiogénico, incluso una falla multiorgánica. Y cuando hablamos de síntomas de bajo gasto por una falla cardíaca derecha, son pocos, frecuentemente hipertensión arterial o la hipertensión pulmonar. Y cuando hablamos de síntomas debido a congestión, a partir de falla cardíaca izquierda, todos los síntomas que conllevan una congestión pulmonar, disnea, ortomnia, dolor torácico, edema agudo de pulmón, disnea paroxística nocturna, etcétera, ¿no? Y para falla cardíaca derecha, el acúmulo de sangre en las venas, ¿no? Edemas periféricos, foveas, hepatomegalia, reflujo hepatoyugular, etcétera. Cuando hablamos de una insuficiencia cardíaca de tipo hipertensivo, vamos a valorar que los signos y síntomas van a ir acompañados con una presión arterial sanguínea elevada. Generalmente la función sistólica ventricular izquierda va a estar controlada o conservada, pero hay evidencia de un aumento del tono, tanto en taquicardia como vasoconstricción. Tenemos un shock cardiogénico, ¿no? En el shock cardiogénico, cuando hablamos de shock es sinónimo de hipoperfusión tisular. ¿Qué quiere decir? Es sinónimo de que hay disminución del flujo sanguíneo a un determinado tejido. Puede estar inducido por una insuficiencia cardíaca, secundario a arritmias o alteraciones en la precarga, etcétera, ¿no? Cuando tenemos una insuficiencia cardíaca derecha aislada, generalmente es secundario a síntomas de bajo gasto cardíaco, en ausencia de congestión pulmonar. Es decir, va a haber incremento de la presión venosa yugular y baja presión de llenado en el ventrículo izquierdo. Cuando hablamos de edema agudo de pulmón, generalmente el paciente presenta trabajo respiratorio, es decir, disnea, taquimnia, ortomía, estertores pulmonares húmedos, como son roncantes, incluso subcrépitos. Generalmente la saturación está debajo de 90. Cuando tenemos una saturación debajo de 90, tenemos un paciente con insuficiencia respiratoria. Las presentaciones clínicas pueden estar basadas en la presencia de signos de congestión o hipoperfusión. Puede haber una insuficiencia cardíaca con descompensación aguda, un edema agudo de pulmón, una insuficiencia ventricular derecha o un shock cardiogénico. Cuando tenemos una insuficiencia cardíaca aguda descompensada, la manifestación más frecuente de la insuficiencia cardíaca es la insuficiencia cardíaca aguda, entre un 50 y 70% de los pacientes, habitualmente en pacientes ya con falla cardíaca y disfunción cardíaca, presentado más gradualmente de agudo de pulmón, generalmente son pacientes con retención de fluidos, ¿no? En ocasiones con hipoperfusión. Los criterios clínicos para valorar clínicamente un edema agudo de pulmón son 4, ¿no? La disnea con ortomía. Ortomía es la dificultad para respirar o la dificultad o la sensación de dificultad respiratoria en el decúbito supino, insuficiencia respiratoria, taquipnea más de 25 respiraciones por minuto y el incremento del esfuerzo respiratorio. A la exploración física es muy importante la inspección del paciente. Recuerde, para uno valorar los signos y síntomas de una insuficiencia cardíaca,
tiene que clínicamente, con la anamnesis y la historia clínica, valorar si se trata de una paciente o de un paciente con insuficiencia cardíaca derecha, izquierda, global, si podemos valorar si tiene disfunción sistólica o diastólica, etcétera, ¿no? Si tiene el patrón húmedo, caliente, y eso es valorando los signos y síntomas del paciente. Valorar siempre la presión venosa yugular. Poner al paciente en ángulo de 45 grados para valorar si hay ingurgitación yugular. La ingurgitación yugular es reflejo del incremento de la presión venosa yugular, es decir, refleja la presión en la aurícula derecha. Si tenemos, recuerden, reflujo hepatoyugular, reflujo hepatoyugular, ingurgitación yugular son signos de falla cardíaca derecha. A la ocultación puede haber soplos, ¿no? Puede haber el tercer ruido cardíaco, generalmente hasta una tercera parte de los pacientes, específicamente en aquellos pacientes que tienen disfunción sistólica. La presión arterial puede que tengamos una presión arterial sistólica más de 140 en más de la mitad de pacientes. Recuerden, uno de los mecanismos precipitantes más frecuentes son las crisis hipertensivas. Y la presión arterial diastólica generalmente va a estar valorada a partir del estímulo simpático. Este es un resumen tanto de los signos clínicos, biomarcadores y técnicas. El diagnóstico. Hay que tener en cuenta que el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca es netamente clínico. Por eso es muy importante valorar si es que el paciente tiene signos y síntomas de falla cardíaca derecha, izquierda o global, si tiene síntomas de bajo gasto, de alto gasto, si tiene síntomas de disfunción sistólica o diastólica, si tiene los patrones húmedo, caliente, etc. El diagnóstico es netamente clínico, pero siempre existen algunas pruebas de laboratorio que nos pueden ayudar a nosotros a afianzar no solamente el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, sino la clasificación exacta. Por ejemplo, los electrolitos, ¿no? Si el sodio menor de 135, generalmente menos de 130 puede estar en algún porcentaje de los pacientes. El potasio, valorar eso, la función renal, sobre todo el nitrógeno ureico, que es el boom, se correlaciona directamente con la gravedad de una falla cardíaca aguda, ¿no? La creatinina también puede estar aumentada o puede disminuir la filtración glomerular en algunos de los pacientes. Unas pruebas importantes son el péptido natriurético, ¿no? El BNP y el proBNP. El péptido natriurético son hormonas contrarreguladoras de los efectos pleiotrópicos que se producen a nivel vascular. Se sintetizan el BNP y el proBNP en el miocardio ventricular en respuesta a incrementos de volumen y presión. Es decir, en un paciente totalmente sano, no tiene por qué haber incremento del BNP y del proBNP. Pero si tenemos pacientes con incremento del péptido natriurético, tenemos que tener en cuenta que hay una respuesta exagerada del ventrículo o del miocardio ventricular al incremento de la presión y volumen. Y se elimina a nivel renal, ¿no? Es capaz de distinguir el BNP, la disnea causada por insuficiencia cardíaca, por una patología pulmonar. Recuerden que la disnea es un síntoma o un signo en común tanto de patología respiratoria y cardiovascular. El método o el examen de laboratorio que nos pueda a nosotros ayudar a identificar si es que esa disnea es de origen cardiovascular es el BNP y el proBNP. Si tenemos un BNP o un proBNP negativo, descarta el diagnóstico con una baja probabilidad de tener insuficiencia cardíaca, ¿no? Hay que tener en cuenta que puede haber incrementos en las concentraciones de BNP en los adultos mayores, en las mujeres,
en los pacientes de raza negra, en los pacientes con síndrome coronario agudo, etcétera, ¿no? No siempre va a ser la primera opción tomar o solicitar unas pruebas de espectro natriurético. Las pruebas de imagen son importantes. Una radiografía de tórax nos puede ayudar a valorar cardiomegalia, hipertrofia ventricular, hallazgos anormales a nivel de las arterias pulmonares, si hay signos de reforzamiento peribroncovascular o de congestión pulmonar o derrame pleural, si hay líneas B de Kerley, si hay infiltración pulmonar, etcétera, nos puede llevar a nosotros a identificar las causas, ¿no? Que puede haber dilatación del ventrículo izquierdo, derecho, derrame pericárdico, incremento de la presión de llenado en el ventrículo izquierdo, etcétera, ¿no? Hasta compromiso de las arterias pulmonares. El ecocardio y las pruebas de imagen son muy importantes, ¿no? Sobre todo en insuficiencia cardíaca con disfunción ventricular sistólica. El FEBI o la FEBI, que es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, no es un índice de contractilidad, puesto que depende tanto de tres cosas, del volumen, precarga y poscarga, ¿no? La fracción de eyección debe medirse eh, a partir de otros métodos propios del ecocardiograma, ¿no? Pero sí sirve para valorar la función contráctil del ventrículo izquierdo, ¿no? Por eso es que hay una clasificación, como les mencioné, de una fracción de eyección baja, menos del 35%, normal, más del 55%, y hay un intervalo de sombra que es entre 35 y 50%, donde se debe hacer otras valoraciones. La coronariografía también en pacientes con angina o dolor de pecho, evidencia de viabilidad para pruebas no invasivas y siempre está asociado para realizarse en aquellos pacientes que tienen falla cardíaca y tienen shock o edema de pulmón agudo asociado. Otras pruebas, el cateterismo cardíaco, si se sospecha de constricción o restricción, biopsias a nivel endomiocárdico, test genéticos, etc. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Todo claro, doctor. Muy bien, chicos. Un minuto y avanzamos con el otro tema.
Ayuden, por favor, habilitando la opción de compartir, chicos. Listo, doctor. Yes. Ok. El otro tema es el síndrome coronario agudo. Bueno, la primera Recording in causa de progress. muerte en países desarrollados es la enfermedad cardiovascular. La más prevalente y la que se asocia a mayor mortalidad es la enfermedad bien sencilla, pero también pueden existir otros mecanismos, ¿no? Como es el aumento de la demanda miocárdica, por ejemplo, aquellos pacientes que están haciendo una actividad extenuante, un ejercicio, un deporte de alta demanda, la disminución del aporte de oxígeno al miocardio y causas netamente no cardiológicas, ¿no? La definición es que es una afección aguda de los vasos coronarios, los cuales van a generar isquemia. Los factores de riesgo son muchos. Los principales, bueno, pues, los conocidos, ¿no? Dislipidemia, diabetes mellitus mal controlada, hipertensión arterial mal controlada, el tabaquismo, edad avanzada, estrés, obesidad. Respecto a la epidemiología, es ligeramente más común en hombres que en mujeres. El riesgo se eleva con la edad. Hay factores de riesgo, ¿no? Los cuales son altamente marcados. Hay tres definiciones bien importantes. El síndrome coronario agudo, que valora un espectro de afecciones, reducción del flujo coronario, con o sin cambios en el EKG, ¿no? Y con o sin elevación de troponinas. El infarto agudo de miocardio, lo cual evidencia un daño a nivel miocárdico con elevación de troponinas cardíacas, ¿no? Biomarcador de necrosis miocárdica. Y la lesión miocárdica, que es liberación de troponinas por distintos mecanismos de la isquemia. Eso hay que tener en cuenta muy importante. Cuando hablamos de síndrome o de síndrome coronario agudo, son un espectro de afecciones en las cuales la característica es que hay reducción del flujo coronario. Pueden o no pueden haber cambios en el EKG y puede o no pueden elevarse las troponinas. El infarto agudo de miocardio sí o sí eleva troponinas cardíacas. ¿Por qué eleva troponinas? Porque hay daño miocárdico y las troponinas son biomarcadores que identifican necrosis a nivel de miocardio. Es decir, infarto agudo de miocardio es sinónimo de incremento de troponinas y de necrosis miocárdica. Necrosis, ¿qué quiere decir? Una parte del miocardio que no recibe sangre o flujo sanguíneo. Y la lesión miocárdica es la liberación de troponinas por un mecanismo totalmente distinto a la isquemia. Bueno, la anatomía de la irrigación de la arteria coronaria, tenemos que tener en cuenta que hay las túnicas, ¿no? Íntima, media y la adventicia, como las bases tanto para los vasos sanguíneos, y tenemos pues toda la disposición de la irrigación a nivel de las coronarias. Respecto a la fisiopatología, tenemos dos mecanismos importantes. La placa de ateroma es el protagonista respecto al síndrome coronario agudo. Hay 6 mecanismos por el cual se puede alterar o romper esta placa de ateroma y causar la disminución del flujo u obstrucción total del flujo sanguíneo. Uno, por una lesión netamente endotelial. Dos, porque el LDL, que es el colesterol malo, se aloja de forma prematura y de forma crónica en la capa íntima, ¿no? La cual se oxida y va a generar inflamación crónica. Tercero, por diapedesis monocitaria. Cuarto, porque los macrófagos inician el proceso de fagocitosis. 5, porque hay conversión a células espumosas. Y 6, porque hay... ¿Aló?
por favor, bajen el audio de sus cámaras, ¿sí? Y el sexto mecanismo es la migración de las células musculares, tanto lisas, los cuales van a generar estrías grasas. En el síndrome coronario agudo ocurren tres fenómenos importantes. Uno es que incrementa la demanda de oxígeno, pero disminuye el aporte. ¿Por qué? Porque la troma se rompe y es segundo porque se genera hipoxia, ¿no? Que es la activación de la cascada isquémica. La clasificación. Tenemos una clasificación de un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, que quiere decir sin cambios en el segmento ST respecto al EKG. Recuerden, el síndrome coronario agudo es un grupo de afecciones que puede o no puede tener alteraciones en el EKG y que puede o no puede elevar las troponinas. El infarto agudo de miocardio sí o sí eleva troponinas, los cuales son un biomarcador de necrosis isquémica. En la lesión miocárdica se puede o no se puede liberar troponinas, pero no por isquemia. Por ejemplo, los ejemplos más característicos de un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST es la angina inestable. Cuando hablamos de angina, hablamos del dolor torácico característico de un proceso cardiovascular, y el infarto no Q, que es un infarto subendocárdico. Y hablamos de un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, que es el infarto Q, que es el infarto transmural. Diagnóstico diferencial de estos pacientes: disección de aorta, tromboembolismo pulmonar, el neumotórax a tensión, taponamiento cardíaco, ruptura esofágica, etc. ¿Qué tienen en común esos 5 diagnósticos diferenciales? El dolor torácico, ¿no? El punto de corte para la acción: si el dolor es menor de 20 minutos, angina inestable, se resuelve ya sea con medicamentos o solo. Y si es mayor de 20 minutos, es un síndrome coronario agudo con daño o con evidencia de daño irreversible. Acá tenemos, por ejemplo, un síndrome coronario agudo con elevación de ST. El manejo es totalmente distinto. Los pacientes con elevación de ST se tienen que cardiovertir, y sin elevación de ST el tratamiento es netamente farmacológico. Y vamos a ver una obstrucción completa, sí o sí nos va a generar una elevación del ST. Y una obstrucción parcial, no necesariamente. Manifestaciones clínicas. Tenemos como angina típica que el dolor sea precordial, retroesternal y opresivo. Esas tres características son importantes, no se olviden. Así vienen los exámenes y los casos clínicos. Un dolor precordial, nacido en el precordio, retroesternal y opresivo. Se puede irradiar hacia la mandíbula o a la extremidad superior izquierda, preferentemente en su borde interno. Ese es el dolor torácico, llamado también angina de presentación típica. La angina atípica puede ser una molestia leve o moderadamente precordial o gradual. Puede haber diaforesis, desasosiego, epigastralgia. Características de una angina: siempre hay que valorar si es una angina estable o no estable. Si es una angina estable o típica, va a durar menos de 20 minutos y va a responder a nitratos. Si no responde a nitratos, si dura más de 20 minutos, se le considera un síndrome coronario agudo. ¿Hasta ahí todos claros? La clínica es muy importante porque el diagnóstico clínico es el primero que se da en los pacientes con esta angina o un síndrome coronario agudo. El dolor, como le dije, tres características importantes: precordial, retroesternal y qué más, y opresivo. Siempre se irradia hacia la mandíbula, brazo izquierdo o el cuello. Puede ser intermitente o persistente.
puede estar acompañado de un cortejo o un vegetativo como dolor abdominal, disno, síncope, ¿no? El 30% de los pacientes con síndrome coronario agudo tienen una presentación típica, perdón, atípica, ¿no? Puede haber dolor epigástrico, indigestión, dolor punzante, pleurítico, disnea. Por eso se dice que todo dolor abdominal que involucra una presentación súbita o aguda no se debe manejar inmediatamente con analgesia, sino hay que valorar diagnósticos diferenciales. Y entre ellos, o entre esos diagnósticos diferenciales, está el síndrome coronario agudo. Hay que tener muy claro que es una presentación mucho más frecuente en pacientes mayores de 75 años, sobre todo mujeres diabéticas y con insuficiencia renal y enfermedad coronaria previa. Eso básicamente para que tengan en cuenta. Más del 80% de los pacientes, hombres o mujeres con síndrome coronario agudo, generalmente presentan dolor opresivo retrostenal torácico. Otros síntomas como la sudoración, el dolor epigástrico, la indigestión o el dolor del brazo o del hombro también se pueden presentar, ¿no? Generalmente las mujeres tienden a presentar más sudoración o dolor epigástrico, ¿no? Y algunos síntomas podrían ser más común en mujeres, como son el mareo, las náuseas, vómitos, el dolor a nivel del cuello, de la mandíbula o la sensación de falta de aire. Cuando hablamos de infarto agudo del miocardio, estamos hablando de una injuria miocárdica con aumento mayor al percentil 99. Ahí sí tenemos síntomas de isquemia. Y por tener síntomas de isquemia, vamos a tener elevación de las troponinas, que son biomarcadores de isquemia miocárdica. Sí o sí va a haber alteraciones en el EKG por isquemia reciente, es donde aparece la onda Q patológica. Por eso hablamos, cuando decimos infarto agudo de miocardio, estamos hablando de un síndrome coronario agudo con elevación del ST. Y cuando hablamos de elevación del ST, estamos hablando de un infarto Q. El infarto Q es transmural, ¿no? Imagen sugestiva de isquemia y evidencia del trombo coronario, ¿no? Y elevación, y obstrucción total. Tipos, tenemos el clásico, que se puede dar por oclusión o la oclusión por formación de un trombo. Dos, por un desbalance entre la demanda y el aporte, que puede haber una placa de ateroma oclusiva, un vasoespasmo. Tres, una muerte súbita, hasta que se logre definir el tipo correcto de dolor torácico. Cuatro, una angioplastía coronaria, es decir, colocación de stent, que es para liberar o incrementar el diámetro de la coronaria y puede incrementarse o mejorar el flujo sanguíneo. Y un infarto en un puente coronario, ¿no? Biomarcadores. Los biomarcadores son muy importantes cuando hablamos de síndrome coronario agudo. Nos permiten a nosotros tomar decisiones de manejo rápida, nos permite distinguir entre un síndrome coronario agudo, un infarto agudo de miocardio y una lesión miocárdica, ¿no? Las mioglobinas es el primer marcador que se eleva, pero es inespecífico. En aquel paciente que está haciendo mucho ejercicio o aquel paciente con poca masa muscular, con anemia, etcétera, puede haber y falsos negativos respecto al incremento de las mioglobinas. El DHL evidencia daño hístico. TGO y TGA, elevación del daño muscular. Las troponinas sí aumentan de 4 a 6 horas, ¿no? Hay algunas troponinas que son ultra sensibles, las cuales se pueden elevar en 1 a 3 horas. Lo bueno de las troponinas es que pueden durar elevadas o demoran hasta llegar a su basal entre 7 a 10 días. El pico máximo de las troponinas se puede llegar a dar a las primeras 24 horas. Las troponinas son más específicas y sensibles porque denotan isquemia miocárdica, ¿no? Y no se elevan en angina inestable, eso es muy importante. En angina inestable no se elevan las troponinas. Y nosotros hablamos de angina inestable, de aquellas anginas que duran menos de 20 minutos y que responden a los nitratos. Y el CKMB aumenta de 4 a 6 horas, duran entre 1 a 2 días, el pico máximo es a las 12 horas y se usa para un reinfarto o ausencia de troponinas.
En el EKG también se utiliza para evidenciar el daño, ¿no? Se debe encontrar en dos derivaciones seguidas la afectación. Si es en B1 y B2, es de compromiso septal, B3 y B4 anterior, B5 y B6 lateral baja, lateral alta, perdón, B1 y ABL lateral baja, y si es B2, B3 y ABF, cara inferior. Eso es donde está el segmento ST para valorar si es de origen septal, anterior, lateral o cara inferior. Cuando hablamos de isquemia, valoramos la onda T, ¿no? Si es positiva, mayor a 6 milímetros y picuda, o si es invertida, ¿no? Si es positiva, es subendocárdico, como se ve acá, y si es invertida, subepicárdico. Solamente datos puntuales para que ustedes puedan tener en cuenta. Cuando hablamos de lesión tisular, recuerden, la lesión tisular puede haber elevación de troponinas, pero no por isquemia. Puede haber elevación del ST. Cuando hay infradesnivel del ST, subendocárdico, y cuando hay elevación del ST, subepicárdico. Y en la necrosis sí o sí va a haber onda Q, ¿no? Puede estar una onda Q mellada, una onda Q en B1, B2, B3 o alteraciones en el voltaje. Recuerden, necrosis es sinónimo a onda Q. La lesión tisular puede ser subendocárdica cuando hay infradesnivel del ST o subepicárdica cuando hay elevación del ST. Y la isquemia con onda T puede ser positiva si es subendocárdica o negativa si es subepicárdica. Recuerden, el diagnóstico de un síndrome coronario agudo se basa en la anamnesis. Primero, ¿no? Puede haber criterios altos, intermedios o bajos, de historia clínica previa, de si tiene coronariopatía, el dolor opresivo. Recuerden, el dolor es precordial opresivo, que se irradia hacia mandíbula, hacia cuello o hacia el brazo izquierdo. A la exploración física puede haber soplo, hipotensión, diaforesis, etcétera. Versión de onda T, ¿no? Y siempre es importante aumentar la variabilidad o la visibilidad del diagnóstico clínico y de la exploración física del EKG con los biomarcadores positivos. Esto es básicamente un recordarles de la presentación clínica. Todo paciente que tiene dolor torácico de las características que hemos mencionado, que sea precordial, retroesternal, que dure más de 20 minutos, que no pase con nitratos, sí o sí hay que tomar un EKG, ¿no? Si el paciente presenta síntomas y síntomas compatibles con un síndrome coronario agudo, siempre hay que tomar un EKG en los primeros 10 minutos. ¿Para qué va a servir el EKG? Para valorar si es que se trata de un síndrome coronario agudo con o sin elevación de ST. El diagnóstico inicial, siempre es importante valorar si es que es un síndrome coronario agudo con o sin elevación de ST. Las pruebas adicionales sirven para nosotros valorar, confirmar o tratar incluso al paciente y el diagnóstico final, ¿no? El manejo clínico es muy importante. En los pacientes con síndrome coronario agudo, sin elevación de segmento ST, puede ser un manejo no farmacológico con oxigenoterapia, siempre evaluará una saturación menor o mayor al 95%, reposo y vigilancia de signos vitales. Si es farmacológico, hay que tratar el dolor. Recuerden que el síntoma principal en el síndrome coronario agudo es el dolor torácico. Puede darse nitroglicerina a dosis de 0.3 a 0.6 miligramos vía sublingual cada 5 minutos hasta la dosis máxima, ¿no? Que son 3 dosis, o dinitrato de isosorbide de 2.5 a 5 miligramos, también sublingual. No hay que aplicar cuando la presión arterial sistólica es menos de 100 porque tiende a causar hipotensión. O la morfina, ¿no? Una ampolla en 8 mililitros, se pasa endovenoso lento. Disminuir la demanda de oxígeno y la extensión de la lesión con los beta bloqueadores, ¿no? Con los beta bloqueadores yo estoy disminuyendo, frenando un poco el incremento de la demanda de oxígeno de ese pedazo de tejido. Podemos dar bisoprolol o carvedilol. Y la carga antiisquémica siempre es
de cajón lo que se tiene que dar a los pacientes. Aspirina, 100 miligramos, se puede dar la dosis de carga, que son 3 aspirinas vía oral. El clopidogrel de 75 miligramos se da también 300 miligramos vía oral y luego 75 miligramos de mantenimiento. Enoxaparina, que es un anticoagulante, se da a dosis de anticoagulación, ¿no? A 60 miligramos por kilo. Y la torvastatina, 80 miligramos. Para un síndrome coronario agudo, conjunto a las anteriores, hay que alcanzar o agregar los fibrinolíticos antes de los 30 minutos, ¿no? Complicaciones, puede haber una insuficiencia cardíaca congestiva o completa o total posterior al evento coronario, valvulopatías, sobre todo en insuficiencia mitral, un ataque cardioventricular, un síndrome de Dressler, ¿no? Que es síndrome de corazón roto. El tratamiento inmediato tiene unas siglas que es MONA, ¿no? M de morfina, siempre, manejar el dolor, ¿no? O de oxígeno, utilizar para tener, cuando el paciente tenga una saturación menos de 90, N de nitritos, no de forma sistémica, siempre está indicada los nitritos cuando el paciente tiene insuficiencia cardíaca o hipertensión pulmonar, perdón, hipertensión arterial, y el A de ácido acetil salicílico, ¿no? Con la dosis de carga de 3 tabletas y posteriormente una. Eso es muy importante. Muy bien, chicos. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta de ese tema? ¿Todo claro? No, claro, doctor. Muy bien. Vamos a darle un minutito para hacer el otro tema. Recording stopped.
Doctor, ya va a terminar la reunión. Le envío otra en todo caso cuando empiece.
Por favor, habiliten la opción para compartir. Listo. Me avisan si se visualiza las diapositivas, por favor. Recording in progress. Ok. Ok. Síndrome valvular. Cuando hablamos de síndrome valvular, primero tenemos que valorar que las válvulas cardíacas tienen como función controlar el flujo unidireccional de sangre. Cuando hablamos, cuando hablamos de valvulopatía, estamos hablando de una alteración en la estructura de la válvula que impide su función, la de controlar el flujo unilateral o unidireccional. Puede producirse en cualquiera de las cuatro válvulas, más comúnmente en la válvula mitral o aórtica. Hay dos tipos de alteración, ¿no? La estenosis y la insuficiencia. Cuando hablamos de estenosis, hablamos cuando se impide el paso de sangre de la aurícula al ventrículo o del ventrículo a la arteria. Por lo tanto, la presión en la cámara recipiente es menor que en la donante. El punto clave hemodinámico acá es la gradiente de presión. Entonces, cuando hablamos de estenosis, ya sea mitral o aórtica, básicamente estamos hablando del impedimento del paso de sangre de la aurícula al ventrículo o del ventrículo a la arteria. Es decir, la presión de la cámara recipiente, la que debería recibir esa sangre, es menor que la que dona. Por lo tanto, el mecanismo es el gradiente de presión. Y cuando hablamos de insuficiencia, hablamos básicamente de esta insuficiencia que permite el reflujo de la sangre del ventrículo hacia la aurícula o de la arteria al ventrículo. El punto clave importante acá es la sobrecarga de volumen. Ejemplos de insuficiencia y de estenosis. La etiología, por lo general, por ejemplo, la estenosis mitral es por alteración o fibrosis del anillo valvular, principalmente por fiebre reumática.
Y la insuficiencia mitral es la incapacidad de cerrarse completamente las válvulas de la válvula mitral. Las valvas, tenemos la valva primaria y secundaria, ¿no? Primaria generalmente se puede producir por una degeneración mixoide, que quiere decir por un prolapso de la válvula mitral, por una endocarditis infecciosa, puede ser aguda y crónica, por una enfermedad cardíaca reumática crónica y por una hendidura mitral congénita. Todas estas cuatro características es predominantemente a nivel de las valvas. Cuando hablamos de ruptura de los músculos papilares o de las cuerdas tendinosas o una enfermedad de la arteria coronaria o fibrosis, hablamos básicamente a partir de las cuerdas y los músculos. Y también podemos hablar de la calcificación anular de la válvula, es básicamente a partir del anillo valvular. En secundaria, hablamos básicamente del agrandamiento importante de la aurícula izquierda por cualquier causa. Por ejemplo, una cardiopatía por una enfermedad de Chagas, una cardiopatía o cardiomiopatía hipertrófica o un infarto agudo del miocardio antiguo. Son diversas características. Lo que ustedes deben de grabarse o tener en cuenta son las diversas partes de la válvula que pueden afectarse, como son las valvas, las cuerdas y los músculos o el mismo anillo. Causa de insuficiencia mitral. Por ejemplo, cuando hablamos de una insuficiencia mitral aguda, eh, a partir de la ruptura de las cuerdas tendinosas, podemos hablar de una endocarditis infecciosa, un trauma, una fiebre reumática. Cuando hablamos de los músculos papilares rotos o disfuncionales, de una isquemia, un trauma o un infarto, ¿no? Y perforación de la valva, una endocarditis infecciosa. Cuando hablamos de una insuficiencia mitral crónica, podemos hablar de causas inflamatorias, como una enfermedad cardíaca reumática o una enfermedad del colágeno. Podemos hablar de infección, como una endocarditis infecciosa, degenerativas, como degeneración mixomatosa de las valvas, o rupturas o de forma congénita. Es decir, las causas de la insuficiencia mitral pueden ser agudas, que pueden comprometer las cuerdas tendinosas, los músculos papilares o la perforación de la valva. Pueden ser crónicas, ya sea inflamatorias, infecciosas, degenerativas o congénitas. Respecto a a la fisiopatología de la insuficiencia mitral. En la insuficiencia mitral se produce un flujo retrógrado hacia la aurícula izquierda. Se produce el mecanismo del Frank-Starling, ¿no? Donde hay una precarga incrementada, lo cual va a causar dilatación de la aurícula izquierda. Con esto se va a aumentar el volumen latido y ello lleva a un aumento de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. La severidad de este reflujo y la relación entre el flujo anterógrado y retrógrado se puede deber a cinco factores principales. Uno, al tamaño del orificio mitral durante la regurgitación, a la resistencia vascular sistémica, a la elasticidad de la aurícula izquierda y a la gradiente de presión sistólica, ¿no? Así como la duración de la regurgitación durante la fase de sístole. Los síntomas. Tenemos cuando es aguda, puede deberse a una alteración con una baja distensibilidad. eh, el tamaño puede ser normal, a diferencia de la crónica que es dilatada. Puede haber una presión intraocular aumentada en la que tiene baja distensibilidad. En la crónica, una presión intraauricular normal o elevada. En la aguda puede haber ondas B. En la crónica no hay ondas B. Y en la aguda, la característica es el edema pulmonar y en la crónica, el bajo gasto cardíaco.
A nivel de sintomatología puede haber congestión pulmonar en la aguda y en la crónica, generalmente síntomas como debilidad, fatiga, fibrilación auricular, etcétera, ¿no? En los hallazgos físicos siempre va a haber el murmullo o el soplo holosistólico o el soplo de galope, ¿no? ¿No? Eso es importante en la valoración cardiológica. Respecto a la estenosis mitral, consiste en el estrechamiento de la válvula, lo que impide el paso normal de sangre. ¿Cuáles son las causas de estenosis mitral? Generalmente cuatro, ¿no? De tipo reumático, que es la más habitual, la más frecuente, que el estrechamiento resulta tanto de la fusión como del engrosamiento de las comisuras de las valvas y de las cuerdas tendinosas. Los síntomas de una fiebre reumática con compromiso de estenosis mitral pueden presentarse hasta 20 a más años posterior al evento, ¿no? Puede estar calcificada, por lo general causa insuficiencia mitral congénita, generalmente durante la lactancia o la niñez, o puede producirse una enfermedad del colágeno vascular. Respecto a la fisiopatología de la estenosis mitral, los mecanismos fisiopatológicos es la disminución del área mitral, hay una estenosis, por lo general hasta de 2 o más centímetros, hay un aumento de la presión de la aurícula izquierda, lo cual puede llevar consigo a fibrilación y dilatación. Puede haber un aumento de la presión de las venas pulmonares en edema pulmonar, un incremento de la presión de la arteria pulmonar y un incremento de la presión de las cavidades derechas. Cuando tenemos un área mitral o el área de la válvula mitral disminuida, va a aumentar inicialmente la gradiente diastólico transmitral, ¿no? Esto puede aumentar en taquicardias o ejercicio. Va a haber dos mecanismos, ¿no? Puede aumentar la presión en la aurícula izquierda, lo cual puede causar congestión pulmonar, ¿no? Secundaria a una hipertensión pulmonar o una hipertrofia del ventrículo derecho y puede llevar consigo a signos de falla cardíaca derecha. O puede también llevar a una dilatación auricular que puede llevar a embolias o a fibrilación auricular. Todo esto por un incremento en la presión de llenado de la aurícula izquierda. Pero si tenemos una disminución del llenado del ventrículo izquierdo, va a haber síntomas de bajo gasto. Por lo tanto, lo que va a predominar va a ser la disnea. Los síntomas, la disnea, que es un síntoma, como hemos visto, de bajo gasto cardíaco, puede haber un grado 1, 2, 3, 4, ¿no? Puede ser paroxística, incluso llegar hasta la ortopnea. Puede haber hemoptisis, ¿no? Por ruptura de venas bronquiales, dilatadas por aumento de la presión de la aurícula izquierda. Entonces tenemos como diagnóstico diferencial de hemoptisis no solamente tuberculosis, aspergilosis, sino la estenosis mitral. Puede haber palpitaciones, taquiarritmias paroxísticas, fenómenos embólicos, generalmente a nivel cerebral, fatiga, disfonía, signos de insuficiencia cardíaca. Insuficiencia aórtica. Es el reflujo de sangre de la aorta al ventrículo izquierdo durante la diástole, que da como resultado una válvula aórtica incompetente. Entonces, cuando hablamos de insuficiencia aórtica, estamos hablando del reflujo de la sangre de la aorta al ventrículo izquierdo, ¿no? Durante la diástole, como resultado de una válvula aórtica incompetente. Tenemos de origen valvular y aórtico, ¿no? La insuficiencia aórtica. Cuando hablamos a nivel valvular, anormalidades de las valvas.
generalmente como causas endocarditis, enfermedad reumática o congénita. Y cuando es netamente aórtica se puede deber a dilatación, inflamación o desgarros propios con pérdida del soporte comisural. Respecto a la fisiopatología, tenemos que la aorta tiene como característica que hay un incremento de la presión sistólica y una disminución de la presión diastólica. Esto lleva consigo a tres cambios importantes: a la disminución del volumen sistólico efectivo, que es la ley de Starling, que tenemos que al aumentar el volumen de eyección va a disminuir el volumen sistólico efectivo. La sobrecarga de volumen a nivel del ventrículo izquierdo, la precarga, que puede haber dilatación ventricular, estrechez de la pared, hipertrofia ventricular, etcétera, y la perfusión coronaria, ¿no? Que puede llevar a hipoxia, angina y a signos de insuficiencia cardíaca izquierda, como es la disnea con esfuerzo, ortopnea o disnea paroxística nocturna. Cuando hablamos de insuficiencia aórtica aguda, hablamos de la presencia súbita de un gran volumen de sangre que regurgita de la aorta al ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo se encuentra en un tamaño normal, ¿no? Por un tiempo insuficiente hasta adaptarse. Hay dos mecanismos: el mecanismo de Frank-Starling y el incremento de la frecuencia cardíaca, lo cual lleva consigo a que no se pueda mantener el volumen minuto cardíaco y tenga que haber una estimulación del sistema nervioso. Las manifestaciones clínicas de insuficiencia aórtica crónica: pacientes permanecen asintomáticos por largos periodos de tiempo. Pueden tener posteriormente disnea de esfuerzo, disnea paroxística nocturna, edema agudo de pulmón, síncope o angina de pecho. Y cuando hablamos de una insuficiencia aórtica aguda, estamos hablando de que los síntomas aparecen súbitamente, como es la disnea, hipotensión arterial, edema agudo de pulmón o colapso circulatorio. Entonces, respecto a la insuficiencia aórtica, y cuando es crónica, generalmente los pacientes pueden permanecer largos periodos asintomáticos. Y cuando es aguda, generalmente los síntomas parecen súbitos. La clasificación de la estenosis aórtica puede ser supravalvular, valvular o subvalvular. Dentro de la valvular tenemos congénita y adquirida. En la congénita puede haber atresia, eh, unicúspide, bicúspide, y adquirida puede ser por fibra reumática o enfermedad degenerativa. Cuando hablamos de la etiología congénita, casi siempre el origen es una válvula bicúspide, ¿no? En la cual produce un flujo turbulento. Suele dar sintomatología entre los 40 y 50 años. Y cuando es adquirida, generalmente es degenerativa. Es la causa más frecuente de estenosis aórtica del adulto, ¿no? La estenosis se considera severa cuando el área valvular es menor de 1 centímetro cuadrado o menos de 6 centímetros por metro cuadrado. Respecto a la fisiopatología de estenosis aórtica, a medida que el orificio se reduce, va a incrementar la poscarga y disminuir el volumen de eyección. Con esto va a aumentar el consumo de oxígeno a partir del miocardio, va a haber hipertrofia concéntrica del miocardio, disminución del gradiente distólico y congestión pulmonar. Muy bien, chicos. ¿Hasta ahí alguna pregunta para dar pase al tema final? Todo claro, doctor. Recording stopped.
edemas y congestión venosa. Sí se escucha, ¿verdad? Recording in progress. Sí, doctor. Ok. Ok, cuando hablamos de las generalidades del edema, sabemos que el edema representa un exceso de líquido a nivel intersticial que se vuelve evidente durante la exploración clínica, ¿no? Para eso tenemos que tener en cuenta que el agua corporal total tiene o está compuesto de dos compartimentos, el líquido intracelular y el líquido extracelular. Este líquido extracelular tiene dos partes o dos compartimentos más, el intravascular y el intersticial. Respecto a la fisiopatología, ¿por qué se producen los edemas? Por cinco mecanismos fisiopatológicos. Uno, por el incremento de la presión hidrostática capilar, la disminución de la presión oncótica capilar, el daño a la barrera endotelial capilar, el aumento de la presión oncótica a nivel intersticial y el drenaje linfático insuficiente. Tenemos que el edema generalizado responde a una alteración de numerosos mecanismos, ¿no? En los que predomina por lo general la retención del sodio y agua. Este estado se llama anasarca. Al edema generalizado, marcado, el cual puede acompañarse de hidrotoras y ascites. Se encuentra en cuatro o en cinco características de enfermedad muy importantes. Insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática, síndrome nefrótico, malnutrición o enfermedades por mala absorción intestinal. Edemas localizados. Como se ha descrito anteriormente, responde a una obstrucción regional, venosa, linfática o de ambas. Los cuadros más frecuentes son los de edema de un miembro inferior debido a una trombosis venosa, ¿no? Puede haber también otra que es el linfedema, que es, a diferencia del edema localizado, es unilateral en un solo miembro inferior y se produce generalmente por una obstrucción en un paciente oncológico. Este es un flujograma donde vamos a ver que el aumento del volumen plasmático responde eh, a una disminución de la presión coloide-oncótica y a un incremento de la presión hidrostática, lo cual va a llevar a una fuga del líquido del vaso sanguíneo hacia el intersticio y con eso se va a producir el edema, ¿no? Eso a su vez va a disminuir el volumen circulante y mediante los mecanismos de retención de sodio y agua va a aumentar el sistema renina-angiotensina-aldosterona y aumentar la arginina vasopresiva. Es muy importante valorar en la anamnesis tres puntos importantes, que sea fundamental a la hora de filiar el origen del paciente. Hemos de hacer las preguntas adecuadas y cuantos más preguntas haga mejor. Y muchas características que nos cuentan de los pacientes pueden indicar a veces la causa, ¿no? ¿Qué preguntar? Preguntar si la duración es aguda o crónica, si hay simetría o no, la evolución a lo largo del día, si es que aumenta, llegada a la tarde, la noche o disminuye, la localización, si es en miembros inferiores, superiores u otros, comorbilidades, hábitos de vida, clínicas asociadas y tratamiento actual. Respecto a la exploración física, la coloración, los edemas bilaterales relacionados básicamente con la retención de líquido suele ser de coloración normal. Una trombosis venosa profunda o una celulitis generalmente aparecen friables o enrojecidas con incremento de la temperatura.
Respecto, hay que valorar tanto la coloración, la simetría, la piel, ¿no? Si podemos encontrar piel de naranja, por ejemplo, en celulitis o piel atrófica. Presencia de heridas, puerta de entrada para que pueda producirse al inicio de una clínica. Presencia de varices, indica que muy probablemente, como mínimo, algo del edema se debe a cierto grado de insuficiencia venosa crónica. Como se pueden ver acá en las imágenes. Respecto a la palpación, hay que tener en cuenta tres cosas importantes. La temperatura. Por ejemplo, una celulitis o una trombosis venosa profunda pueden cursar con incremento de la temperatura. La dureza. Los linfedemas crónicos o la celulitis son edemas más duros, mientras que los edemas por una falla cardíaca son más blandos. Y la fovea, que consiste en la presencia del hundimiento que persiste durante varios segundos o minutos hasta que la presión firme el tejido. Valorar si hay pulsos y cordones venosos. Cuando hablamos de cordones venosos, muchas veces los cordones venosos predisponen a una trombosis venosa profunda, pero no se ven, ¿no? Respecto a los pulsos en insuficiencia venosa, podemos tener dificultad para detener o detectar, perdón, los pulsos. En general, los pulsos deberían estar presentes y simétricos en la mayoría de las patologías. Adenopatías y la maniobra de Homans, ¿no? Para valorar el diagnóstico debido al dolor a la dorsiflexión en miembro inferior izquierdo, miembros inferiores. Nunca olvidar que además de todo lo que les he mostrado, es importante hacer una correcta historia clínica, ¿no? Pruebas complementarias tenemos analítica de sangre, básicamente para valorar el diagnóstico etiológico, como es la bioquímica, hemograma, perfil de coagulación, función tiroidea, etcétera. Analítica de orina con con proteínas cuando se sospecha de un síndrome nefrótico, una insuficiencia renal. Radiografía de tórax para valorar la presencia de edema pleural, sospechando una descompensación. Y la ecografía abdominal. Para el examen físico, siempre hay que tener en cuenta las siguientes características. La localización y la distribución, si es generalizado o localizado. La intensidad, si pesando al paciente diariamente y midiendo el perímetro de la región edematizada para ver si disminuye el perímetro y por ende el tamaño. La consistencia, si es de consistencia blanda, básicamente el paciente renal, o si es de consistencia dura, el paciente con linfedema. Respecto a la elasticidad, el elástico, la definición es que retorna libremente e inmediatamente e inelástico de mora, ¿no? La temperatura puede ser no inflamatoria acompañado de dolor, rubor y calor o no o inflamatorio, perdón, o no inflamatorio. Y otras sensibilidades. Respecto a las causas de edema. Cuando el edema es simétrico y bilateral, puede ser generalizado o en extremidades inferiores. Cuando es bilateral, simétrico y generalizado, puede verse insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, un síndrome nefrótico, como les había mencionado, insuficiencia hepática, una desnutrición, un kwashiorkor, ¿no? Y cuando es bilateral simétrico, pero a nivel de extremidades inferiores, tenemos el síndrome de malabsorción, preeclampsia, embarazo, fármacos o puede ser incluso idiopático. Y cuando es regional o localizado asociado a unilateral o asimétrico, también tenemos, ¿no? Insuficiencia venosa, obstrucción venosa,
linfedema secundario, etcétera. Respecto a la gravedad, el grado 1, como se puede ver en la imagen, hay una leve depresión sin distorsión y desaparición casi instantánea. 2. Grado 2, la depresión hasta 4 milímetros, desapareció 15 segundos. Grado 3, una depresión hasta de 6 milímetros y recuperación de la forma hasta en 1 minuto. Y el grado 4 es una depresión hasta de 1 centímetro, persistente de 2 a 5 minutos a su lado. Por ejemplo, cuando hablamos de anasarca, hablamos de la presencia de un edema muy grande, muy importante y generalizado que puede incluir presencia de trasudados. Cuando hablamos de un mixedema, en la foto de acá, generalmente en pacientes hipotiroideos hay acumulación de mucopolisacáridos en la piel, no presenta fovea. El linfedema, hablamos de un sistema linfático que no drena correctamente, ¿no? Ocurre básicamente en la proliferación de fibroblastos y no hay fovea. Y el lipedema es un edema que ocurre sobre una lipodistrofia, cuando el paciente pasa mucho tiempo de pie o sentado. El enfoque diagnóstico del paciente con edema tiene que valorarse basándose en la clínica, ¿no? En la valoración inicial. Si tenemos edemas simétricos, las tres causas principales son los pacientes cardíacos, renales o hepáticos, ¿no? Puede deberse a una disminución o una pérdida de proteínas, asociado a insuficiencia venosa crónica o angineurótico. Y cuando tenemos edemas asimétricos, hay que valorar las trombosis venosas profundas, traumáticos, inflamatorios, ¿no? Y también los linfedemas. Los edemas asimétricos o unilaterales. La aparición, por ejemplo, un edema venoso, linfedema o inflamatorio, tal cual como veis. Hay que valorar siempre la aparición, la localización, el dolor, si es que hay o no, alteraciones tróficas, temperatura, color y la presunción diagnóstica. No se olviden de esto, preguntas de examen. Muy bien. Cuando hablamos de congestión venosa, aún queda tiempo en la reunión, 2 minutos. Un favor, Leslie, ¿podrías crear otro enlace y el último, por favor? Para empezar desde congestión venosa, ¿ok? Recording stopped.
Sí se visualiza, ¿verdad? Recording in progress. Listo. Cuando hablamos de congestión venosa, básicamente estamos hablando del tema de insuficiencia venosa, ¿no? La cual se define como una incapacidad de una vena para conducir un flujo de sangre en sentido cardiópato, ¿no? Adaptado a necesidades del drenaje de los tejidos, termorregulación o reserva hemodinámica. Su manifestación más característica es la hipertensión venosa con o sin reflujo. La hipertensión venosa puede ser aguda, como una trombosis venosa, o puede ser crónica, ¿no? La existencia de una presión venosa, por ejemplo, al nivel del maleolo, la cual esté elevada tras ejercitar una bomba muscular, se puede determinar una hipertensión venosa dinámica. El patrón de oro para el diagnóstico y la cuantificación de la presión venosa es la medición cruenta de la presión venosa. Esta insuficiencia venosa es debida a una obstrucción en el drenaje venoso o a la existencia de reflujo en una o en combinación de ambas, en combinación de ambos sistemas. Respecto a la epidemiología, es la enfermedad vascular más frecuente, la insuficiencia venosa. Afecta más a mujeres que hombres. Incidencia anual es de 2,6% en mujeres y 1,9% en hombres. El 77% se presenta en mujeres mayores de 70 años que tienen varices. Y el pico generalmente los hombres entre 70 y 79 años y las mujeres más jóvenes, ¿no? De 40 a 49 años, ¿no? Y tiene un impacto socioeconómico moderadamente importante. Factores predisponentes, como ustedes ven, son muchos, ¿no? Desde genéticos, la edad, el sexo, el peso, la propia gestación, la raza, hábitos intestinales, la exposición al calor, compresiones, ocupación laboral, tratamiento hormonal, etcétera. Como ustedes pueden ver, las manifestaciones son variables, ¿no? Puede haber varices, edema, dolor, puede haber neuropatía venosa, calambre, sensación de pesadez. Pueden ver como ven acá, ¿no? Telangiectasias, varices reticulares, varices tronculares, etcétera. El diagnóstico diferencial de dolor en extremidades es el siguiente, ¿no? Cuando tenemos el origen venoso, trombosis venosa profunda, ¿no? Puede causar pesadez, el cual aumenta en la bipedestación y generalmente es unilateral. Cuando es venoso de otra causa, puede causar pesadez y es bilateral. Cuando es arterial, hablamos de claudicación intermitente, el cual es intenso y aumenta con la deambulación. Esto es muy importante. Pregunta de examen, claudicación intermitente. Neurológico, puede haber una radiculopatía irradiada por una metámera correspondiente, por una mononeuritis, generalmente en el territorio del nervio afectado, una polineuropatía, la cual es ascendente en la forma del calcetín, y articular artrósico, ¿no? Puede ser mecánico o localizado. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de los diferentes tipos, no? Es lo que acabamos de valorar. Las principales complicaciones pueden ser cutáneas, ¿no? Puede ser dermatitis ocre, hipodermitis, lipodermatoesclerosis. Pueden también presentarse úlceras venosas, úlceras isquémicas, úlceras hipertensivas o úlceras neuropáticas. También puede haber afectaciones vasculares, ¿no? Una varicohemorragia puede ser espontánea o secundaria a un postraumatismo, generalmente sin dolor, y la hemorragia puede ser intensa a nivel externo o interno, ¿no? Como hematomas. Otra complicación vascular importante es la trombosis venosa superficial, ¿no? La cual lleva consigo una reacción subinflamatoria y a cinco cosas importantes. Uno, el dolor espontáneo a la palpación, enrojecimiento y calor local, edema, palpación del cordón venoso y febrícula.
El diagnóstico es importante, se basa en la anamnesis y en la exploración física. Hay niveles, en el nivel 1 se puede utilizar además un ecodoppler, en el nivel 2 un ecodoppler más una pletismografía, y en el estadio 3 un ecodoppler, una pletismografía, una flebografía o estudio de imágenes, ¿no? El tratamiento de la insuficiencia venosa crónica se basa en 4 pilares. En el abordaje de los factores de riesgo, esos factores precipitantes que vimos, la terapia compresiva con las medidas con una presión máxima hasta de 10 a 15 milímetros de mercurio, la terapia farmacológica y la terapia invasiva. Cuando hablamos del abordaje de factores de riesgo, hay que evitar el sedentarismo, realizar ejercicios que mejoren el retorno venoso, es decir, usar prendas ajustadas, evitar el estreñimiento, adaptar un calzado a la bóveda plantar, evitar tacones mayores a 3 centímetros, evitar exposiciones prolongadas al calor, evitar duchas con recorrido ascendente, evitar hábitos tóxicos, valorar medios físicos posturales, cuidar la piel, las heridas, etc. Cuando hablamos de terapia compresiva, generalmente sirven para reducir el edema, el reflujo y el volumen venoso. eh, Mejoría respecto a de la bomba venosa y de la presión de oxígeno a nivel transcutáneo, aumenta la velocidad venosa, aumenta el flujo. La indicación es cuando tenemos una enfermedad eh, venosa de forma sintomática, cuando tenemos ya tratamientos con esclerosantes y posquirúrgicos y en profilaxis tratamiento de varices en el embarazo. Las medias que se usan, generalmente tenemos dos tipos de medias, ¿no? Elásticas e inelásticas. Lo más importante, la que más se utiliza es la elástica, ¿no? Hay diferentes grados. O tenemos un grado de compresión leve, las telangiectasias, moderadas, la insuficiencia venosa sistémica o las fuertes, las úlceras, ¿no? En conclusión, se concluye que las medidas de compresión ideal son de 10 a 20 milímetros de mercurio. Durante el embarazo no previene la aparición de varices, el uso de la terapia compresiva, mejoría de la sintomatología y disminución de la incidencia de insuficiencia venosa. Tras tratamiento con escleroterapia, mejora o mejor media elástica y el periodo entre 1 a 3 semanas. Y curación de úlceras venosas también, ¿no? El tratamiento farmacológico, no vamos a andar en ello, son los flebotónicos, cuya evidencia tiene una calidad bastante baja. Tiene como intención o objetivo mejorar la sintomatología, pero no prevenirlas. Y la terapia invasiva, ¿no? Ya podemos hablar de 3 métodos importantes, ¿no? La escleroterapia está indicada en varículas y telangiectasias, la ablación intravenosa, cuyos resultados iniciales tan buenos como los resultados quirúrgicos, y la cirugía de resección venosa. Muy bien, chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta en todos los temas que hemos citado? ¿Cuándo es su examen de rotación? ¿Ninguna pregunta, chicos? ¿Todo claro? Claro, doctor. Doctor. Muy bien, chicos. Creo que hemos cumplido con los temas correspondientes. Hemos tratado de hacerlo lo más reducido, sucinto posible para poder abarcarlos todos, ya que son temas, como les repito, y ustedes se han dado cuenta, bastante largos, ¿no? Bueno, entonces me despido. Que tengan buenas noches, chicos. Permiso. Hasta luego, doctor. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Doctor, hasta luego. Recording stopped.